Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a RolNL, vuestro canal de juegos de rol. Bienvenidos a otra edición más de, de nuestras partidas del grupo de doblaje, y esta va a ser bastante especial porque, hemos cambiado primero el overlay, ya veis que les veis a todos. Hola chicos, hola grupo de doblaje, ¿cómo estáis? Buenas. Muy bien, hola. Pues ellos vienen hoy a jugar Vampiro, quinta edición, Vampiro la Mascarada, que ha sido, ha sido publicado hace muy poquito en nuestro idioma por No Solo Rolo Ediciones. Lo podéis encontrar en su página web o en físico en vuestra tienda de rol especializada. Es un juego que no conocemos nosotros muy bien, ¿vale? Porque es bastante reciente. La quinta edición, tiene bastantes cambios, algunos bastante grandes con respecto a ediciones anteriores. Sobre todo el mundo ha cambiado bastante. Pero vamos a intentar adaptarnos jugando la aventura gratuita, que es Monsters, que también la podéis haber encontrado en físico comprando la edición de No Solo Roll, que la han titulado como Monstruos. Deciros que si queréis aprender más del mundo de tinieblas o de los vampiros, siempre tenéis a la buenísima gente de Web Vampiro, a la que les damos un gran saludo desde aquí, la gente de la Biblioteca de Cartago y los diferentes foros de MeWe, de Roll Plus, etcétera, etcétera, donde juegan a Vampiro todas las semanas y podéis apuntaros en una de sus partidas. Gente, ¿cómo estáis? ¿Qué sensaciones os da Vampiro? Pues a mí me vais a disculpar, pero estoy medio comiendo, porque no he comido en todo el día. Pero ya he jugado Vampiro, aunque no estoy bien de mente. He jugado lo antiguo y tengo muchas ganas. Muy bien. Yo casi siempre que he jugado ha sido como máster. Y las pocas veces que he podido ser jugador ha sido desde foros. Y tengo el don de que llego a un foro y lo cierran. He cerrado 3. Así que estoy traumatizada. Espero que no cierren, no sé, Twitch o algo. No, pero los de, como he dicho antes, los de Web Vampiro juegan muchísimo por foro, y en Biblioteca de Cartago también juegan. Web Vampiro, sí, siempre están reclutando y jugando por foro y cosas así. Y Meli, Dante, ¿vosotros qué sabéis del mundo de tinieblas? Yo la verdad es que nada, vengo aquí cero. Llevo mucho tiempo escuchando lo de Vampiro y tal, pero que espero no liarla mucho. Pero vamos, tengo muchas ganas de jugarlo. Y donde lo mismo, va a ser mi primera vez, o sea que soy virgen en esto. Habrá que tratarte con dulzura, ¿no? O sea que vais a Con ser... cuidadito, por favor. vais a ser recién abrazados, entonces. Muy bien. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con la aventura de Monstruos y este grandísimo grupo que es el grupo de doblaje. Y recordaros que podéis ver las anteriores partidas, anteriores sesiones y mini campañas en nuestro canal de YouTube, en las listas de reproducción que se llama Grupo de Doblaje. Hola a todos los que estáis allí, a todos los que acabáis de entrar en el chat, a Gio, a todos los demás, y nos disponemos a empezar esta aventura. Y ponednos cómodos. Nuestra historia comienza en una ciudad de Estados Unidos llamada Greenville. Y la primera escena de esta historia va a tener lugar en un oscuro aparcamiento. Es un aparcamiento del Parque Norte y es un lugar concurrido durante las primeras horas del día, pero es un desértico paisaje de cemento durante la noche. Una parpadeante farola ilumina la entrada al mismo y está justo al lado de una pequeña furgoneta que es un puesto ambulante de hamburguesas. El olor a aceite y grasa impregna el lugar, y el sonido de la freidora es lo único que interrumpe la quietud de la escena. A unos metros de la furgoneta y alrededor de un banco, 4 figuras esperan en la oscuridad. Y recién levantados de un habitual sueño diurno, estos personajes, nuestros 4 protagonistas, esperan en este lugar a un mortal. Sam Stokes, el sheriff de Greenville, la sheriff de Greenville, de esta pequeña ciudad, les ha encomendado encontrarse con un mortal en este sitio. Y el primero de los personajes, personaje de Johnny. Johnny, ¿qué vería alguien desde esa furgoneta de hamburguesas mirando a ese banco oscuro y solitario y se fijase en una figura, en tu figura? ¿Qué vería?
Pues miraría a un chico pálido, delgado, con las costillas marcadas, frotándose las manos, mirando de un lado para otro, con unas ojeras muy marcadas y casi susurrando cosas sin sentido, como cosas así. Es un buen chico, Johnny. A su lado. Y no parece que haciéndole mucho caso. Se encuentra otra figura, una figura esbelta, una figura bastante bien vestida para ser Greenville. Nos encontramos con Emma. ¿Quién eres, Emma? Bueno, yo soy una estrella. ¡Oh! No recuerdo de qué, pero yo solía cantar y me gusta cantar, es divertido. No sé qué hace aquí Johnny, pero... Hola, Johnny. Hola, 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 hola. 3 para 3, 3 para 3, 3 para 3, 3 para 3, 3 para 3. Tras ellos, encontramos a otra figura que suele estar siempre más alejada del resto. Esta coterie de vampiros. Llevan juntos unos 30 años, más o menos. Se conocen bastante bien. Y conocen que saben que este tercer integrante no le gusta mucho el gentío y prefiere sentirse más a gusto con la naturaleza. Clover, ¿quién eres tú? Pues soy una chica un poco así desgarbada. No me preocupo demasiado por mi aspecto físico. Me da igual cómo me vea la gente. Y me gusta estar sola. Por desgracia no puedo hacerlo la mayor parte del tiempo. Y creo que estoy rodeada de tarados. Sí, esos dos tarados que siempre están con sus cuchicheos incesantes y sin sentido. Pero hay otra persona. Hay otra persona en el grupo que comparte tu opinión. Y precisamente ella es la que más piensa en toda esa falta de elegancia y arte, sobre todo arte, de vuestra pequeña coterie. Y ella es Alexandra. ¿Qué vería alguien desde la furgoneta si se fijase en Alexandra? Pues vería a una chica esbelta, con una mata de pelo negro rizado y una mirada fría, cansada, profunda, muy sensual. A un amante de la belleza, de la seducción, del arte. Y yo aquí veo muy poco de todas estas cosas, de la gente que me acompaña. Increíblemente para ti, aunque no puedas soportar la falta de arte que hay a tu alrededor, la falta de belleza, te ves noche tras noche arrastrada a esta coterie, a este grupo de locos. Vuestras ensoñaciones y murmurros son interrumpidos de repente. El ruido de unas pisadas acercándose interrumpe esta conversación, este extraño cuchicheo, este vocifereo de locuras individuales. Un par de zapatos negros asoman bajo una gabardina gris, de la que provienen esos ruidos, ese zapateo. Y esta indumentaria apesta a policía, ya que una pequeña protuberancia del hombro izquierdo, que muestra bajo el hombro izquierdo, que posiblemente sea la muestra de una pistola en sobaquera, esos andares, esa autoridad al moverse, un bigote bastante fuera de moda, por lo que te parece a ti, Alexandra, lo delatan completamente como un policía. Chicos, ¿han venido los Sherpas? ¿Tenéis instrumentos pesados? Si necesitáis que cargue algo, ¿puedo ayudar? ¿Queréis que ayude? Instrumentos, sí, corneta, piano, violín, saxofón. Mejor quédate donde estás, Emma. Ding, ya está la pizza. Oh, Dios mío, estoy rodeada de idiotas. Pizza con piña, pizza romana, pizza 4 quesos. Sí. Buenas noches, os dice
Este señor, con gesto temeroso. Hola. Buenas noches, no se asuste de mí. Noches. ¿Cómo está, señora gente? Ey. Noches, gente, agente, buenas noches. Por favor, cállate ya. Gracias. Ich bin der Engel. Él da un paso hacia atrás y dice, son ustedes los amigos de Sam Stokes, ¿verdad? Stokes, sí, Stokes. Bueno, tanto como amigos, tampoco se pase. Sí, es un De vez en cuando hacemos algún espectáculo privado. Pero sí, le conocemos. Oh, bien. Parece recobrar un poquito de su valentía y de su autoridad recién perdida. Pero sin dejar de miraros con una cierta inquietud y desconfianza. Él, después de dar esos pasos hacia adelante, saca su placa y os dice: «Detective Robert Weber». La vuelve a guardar. Dice: «La señorita Stokes me ha pedido que hable urgentemente con ustedes. Tiene que ver con un asunto que creo que pertenece a su etnia», dice visiblemente asustado. Parece que este tipo sabe lo que sois. Vaya, no sabía que eras el regidor. ¿Y de qué se trata? Cuéntenos. ¿Estás al tanto de todo? Sí, ¿qué le trae por aquí? A ver, ¿qué pasa? Hemos encontrado 2 cadáveres recientemente y ambos presentan una herida en la cabeza, pero además una pérdida importante de sangre. Sangre. Niños. ¿Podría continuar, por favor? Sangre. Sí, ignore a este, tranquilo, no le va a hacer nada. Aquel, ¿Se encuentra bien? Es un poco raro. ¿A que sí? Raro. Es inofensivo para usted. De momento. De acuerdo, como decía, ambos cadáveres tienen un fuerte golpe en la cabeza y pérdida de sangre como si hubiesen sido drenados. Ambos cuerpos están en la morgue y al enterarme de ello, pues decidí avisar a nuestra amiga común, la señorita Stokes. Ella me ha dicho que ustedes sabrían investigar mejor si se trata de un caso, ya saben, Sí, que sobrenatural. nos está echando la culpa, vaya. Culpa, nuestra. ¿Culpa de quién? Nuestra. Johnny, mira esta pelota. Mira, toma, vamos, toma. Yo también quiero una. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que investiguemos? ¿Estamos Emma, involucrados de alguna forma? O sea, ¿quiere involucrarnos de alguna forma o cómo va el asunto? Él se gira hacia ti, visiblemente perturbado por tus compañeros y pensando que eres la más cuerda de todo este gentío de locos. Se inclina hacia ti, Alexandra, y dice: pues la señorita Stokes ha dicho que ustedes van a investigar para descubrir si el culpable puede ser uno de su etnia, digamos, pero no de su grupo, sino alguien nuevo en la ciudad o algo. ¿Y qué le ha pensado a la señorita Stokes? ¿Qué le ha hecho pensar que lo haríamos gratis o de forma desinteresada? ¿Por qué nosotros? Dijo que están en deuda con ustedes. Y además, Alexandra, cuando dice la palabra deuda, un escalofrío te recorre. Si echases la vista atrás, si quisieses, y si tu psique te permitiese aguantarlo, sabrías perfectamente por qué. Pero Sam Stokes es un nombre que te aterra. La sheriff del príncipe de esta ciudad es una autoridad. Nadie se niega a los designios y a las órdenes del príncipe y de su sheriff.
Oh, claro. Por un momento me he venido arriba, pero... En fin. Pues nada, está claro que tendremos que ceñirnos a los deseos de la señorita. Sí, les he traído todo lo necesario. Intentaré por mi lado, digamos, eh, ralentizar un poquito la investigación. Estoy al cargo de ellas. Tomen. Y te hace entregado un dossier. Y sobre la portada tiene pegado con fiso su tarjeta con su número de teléfono. El dossier es un dossier cuyo interior, nada más cogerlo, Alexandra, encuentras un montón de fotografías, papeles, fotocopias y informes de la policía. ¿Qué hacéis? Esto arde Vale. bien. Y yo pensando que eras el Serpa, resulta que eres Mercurio, el mensajero. Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Urano, la Tierra, Luna, Tierra. Sí. Sí, bueno, ¿Qué pone Alexandra? tengo cosas que hacer, dice mientras da un par de pasos hacia atrás. Se gira Perfecto. inquieto y asustado. Y la Debes próxima estar vez hablando con puede otra tutearme. persona, porque tú ya te has ido. La próxima vez puede tutearme, por favor. No es un artista, pero la verdad es que es bastante atractivo. Intuyes que no sabe si sentirse halagado o aterrorizado ante el tipo de criatura que le está diciendo eso. Desgraciadamente, el detective Robert Weber, opta por darse la vuelta y marcharse aceleradamente del lugar, Hasta dejándoos pronto. solos. ¿Qué hacéis? This ain't no place for no hero. 3 para 3, 3 para 3, 3 para 3. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con Que le esto? hagan una visita a ese sheriff. ¿Qué es lo que Sí. pone ahí, Alexandra? ¿Qué pone? Alexandra, sí, Alexandra. Sí. Bueno, creo que vosotros también podéis leer, ¿no? Lee, pero me sí. Si gusta te vas a todo fiar de cuando estos tarados, léelo tú, anda. Letras, ¿qué dicen las letras? Abres el dossier, Alexandra. Sí. He puesto los Y- documentos sobre la mesa. Sí. Lo pones sobre el banco, que es lo único que tenéis que puedas apoyarlo. Y comienzas a pasar las fotos y las páginas. Principalmente son dos investigaciones diferentes. Los dos reportes iniciales están separados y cada uno de ellos tiene un grupo de fotografías. La primera de las víctimas, según el reporte, es un tal Simon Drummer, universitario, 22 años, muerto el cadáver encontrado hace 4 días, atleta del equipo de fútbol de la Universidad de Greenville. El cadáver apareció encajado con síntomas de violencia en un drenaje de lluvia cerca del bosque de Greenville. Las lluvias, según el reporte, alteraron bastante el lugar del crimen y no se han podido recuperar huellas, ADN, ni un material, ni arma homicida, ni nada por el estilo. El reporte informa de un doloroso golpe en la cabeza, pero que no fue el causante de su pérdida de sangre. Tras la vuelta, el primero de los reportes, observas las fotografías, todas ellas sacadas por el equipo científico. Es el cuerpo de Simon, cuerpo atlético, un joven, tonificado, musculado y en forma, doblado, como si fuese un maniquí, pero un maniquí de una tienda o de una galería de arte o un desfile de moda, en mala posición. La cabeza cubierta por costras, sangre ya reseca. Y pasas este primero de los reportes, pidiendo al segundo. Vaya, era buen material. Qué lástima. El segundo, la alusión al cadáver de Carl Rush. Carl tenía 35 años, desempleado, y vivía en el sótano de sus padres. A primera vista, tras leer su oficio tutorial,
te parecería que sería uno de estos típicos frikis que ha encerrado en su casa todo el día, sin juicio ni beneficio y ya gordo y mala imagen. Pero al ver las imágenes, fotos en vida, te presenta una imagen bastante atractiva, incluso más que Trumer, un tipo bien parecido, bien vestido, bien engalanado. Apareció muerto hace 2 días en el bosque, sobre una piedra de grandes dimensiones, con cortes desde los que le drenaron la sangre y también un fuerte golpe en la cabeza. Tras leer su historial, haz una tirada de finanzas, por favor. Abres tu ficha inferior, en donde pone habilidades en rojo en el bloque central. En la columna de la derecha tienes finanzas y un botoncito a su derecha. Sí, he encontrado lo de finanzas y me Y le indica un das- atributo que tengo que seleccionar. Eso es. El atributo que tienes que elegir es inteligencia. Vale. Yo tengo una duda. Sí. Para cuando me toque hacerme alguna tirada. Yo en este solo tengo a Emma. Y Solo yo a veo la Clover. ficha de Las Emma. tenemos al revés, me parece. Ah, Vale. Nos las cambio, vale, no problema. Vale. Gracias. Pasa nada. Ya te he cambiado a ti, a Emma. Y por lo tanto a Clover le voy a asignar su... Pequeño fallo del directo. Veo que ya has tirado entonces. Y la dificultad era 3. Vale, hablemos de las tiradas en Vampiro. Aquellos que no conozcáis esta 5ª edición del Mundo de Tinieblas. Normalmente se tiran una serie de dados igual al pool que tengas de habilidad más rasgo, que es más tu atributo, que es lo que ha hecho Mel, lo que ha hecho el personaje de Alexandra. Que ha tirado inteligencia más finanzas para un pool total de 2 dados. Sin embargo, como tiene un ansia de 1, que el ansia es el hambre por la sangre, también tiene que tirar este dado rojo. El dado rojo ha salido un éxito, ¿de acuerdo? Que es este símbolo de Ang, y los puntos suelen ser fracasos o fallos. Por lo tanto, solo ha sacado un éxito. La dificultad de esto era 3 puntos. No ha sacado el éxito. Para ti es un misterio, Alexandra, un gran misterio, cómo este tipo aparece tan bien vestido en las fotos y aparece como tan elegante y tan bien cuidado cuando vivía con sus padres. Y esa es toda la información que consigues obtener del dossier. ¿Qué haces? Supongo que se lo transmito a ellos, ¿no? O ya se da por hecho. ¿Verás? Bueno, chicos, pues tenemos 2 cadáveres de 2 chicos bastante guapos. Uno se llamaba Simon Drummer y fue encontrado hace 4 días. Era un jovencito y el sistema fue un golpe en la cabeza, pero la muerte fue por pérdida de sangre, así que bueno, podemos presuponer que, en fin. Veo que eran Y no- guapos. Parece ¿Cómo, que se perdón? le subió la fama a la cabeza. El otro era Carl Trask, 45 años. Vivía en un sótano con sus padres y no tenía oficio alguno. Este sí que era guapísimo. Y fue encontrado hace 2 días, también con un golpe en la cabeza y con pérdida de sangre. El mismo sistema para los 2. Sangre, pérdida, sangre, pérdida, Parece que son el tipo de alguien. Sangre. Está claro que es una persona en concreto, ¿verdad? O podían ser un dueto. Sí, tiene un método muy simple de matar. Podría haberlos desgarrado o algo. Golpe en la cabeza. Golpe en la cabeza. ¿Crees que sabrían cantar? ¿Cantar? Cantar, sí. Espero que supieran hacer otra cosa en la cama. ¿Tú cantas en la cama? Alexandra, por favor. No, no canto en la cama, hago cosas mucho mejores. Singing in the rain, singing in the rain. Bueno, a ver, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Hay algunas más pistas? ¿Actualización o algo? ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? No he sido yo, ¿verdad? Cada día tengo que entrenar mi paciencia con vosotros. Paciencia, Oh, pero yo te quiero, Alexandra. La paciencia, la madre de la ciencia, la paciencia, la madre de la ciencia, la paciencia, la madre de la ciencia, la paciencia. En fin, me voy a echar una meadita detrás del callejón.
Con Mientras- tantos desvaríos, Intento- tampoco vamos a Intento avanzar. mirar las fotos a ver si intento conectar, a ver si me suenan de algo, la zona o algo. Yo Miras estoy las sujetando fotos. una del revés. Te la paso. Comienzas a mirar las fotos y a indagar por el dossier que te entrega Alexandra. Las fotos muestran diferentes lugares, pero del bosque. Puedes intentar hacer una tirada a dificultad 2. Vamos a ponerle de supervivencia, ¿de acuerdo? Que la tienes en la columna en la primera de las columnas de habilidades. Y cuando te pida la habilidad, cuando te pida el rasgo, tendrás que elegir inteligencia. Hemos dicho supervivencia, ¿no? Eso es supervivencia, y cuando te pregunte el rasgo, tienes que elegir inteligencia. Inteligencia. Hemos dicho dificultad 2. Le pongo un 2 a... No, al modificador nada. Vale. Cero y simplemente le das y... ¿Qué te sale? Vale, algo ha pasado en tu ficha, pero bueno, aún así has tirado. Vale, es que estaba desconectada la API. Puedes tirar de nuevo, pero te voy a contar. Tú puedes tirar de nuevo para que salga bien y te cuento la Vale. siguiente tirada. Ahora saldrán los dados bien y todo, porque en Roll20, para los que queráis usar esta ficha, necesitáis tener la API instalada para que salgan estas cositas que veis, estos dados guays que salen aquí abajo. 2 éxitos justitos. Pero, según estoy... Sí, un éxito normal y un éxito crítico. Para tener éxito crítico hacen falta 2 símbolos de Ang con estrellas. Y solo has sacado 1. Por lo tanto, son 2 éxitos. Tienes éxito en tu tirada y reconoces el lugar del bosque. Reconoces en ambos lugares. Ambos están muy cerca, muy cerca. Muy cerca del bosque norte. Muy cerca de los suburbios. Muy cerca de la zona más pobre de Greenville. Greenville, zona pobre. Conozco este sitio lo conozco. Es la mejor zona. Sí, lo conozco. Sí, niños, sí, niños. No hay niños en este asunto, Johnny. Por desgracia, o por suerte. No hay niños. Podríamos ir a investigar allí. ¿Por qué no hay niños? Sí, yo me apunto. Me encanta pasear por allí. Casi nunca hay gente. Suculentos niños, rubios, pelirrojos, Te he castaños. dicho que no hay niños, Johnny. Oye, Sandra, ¿por qué no le compramos una correa? Pues mira, no me parece mala idea. Para contenerlo un ratito. Correa, perros, Sí, gatos, estoy pensando que en vez de comprarla, quizá la robo. ardillas. Así que os dirigís, por lo que entiendo, al bosque. Bueno, os dirigís a ver las posibles escenas del crimen. Sí. Sí. Pasa la Alexandra, ¿me medianoche. llevas a caballito? Llévame Y a de caballito. paso robaré otra correa para esta también. Sí, por favor, te lo agradecería muchísimo. Correas. Ay, no hace falta que me des las gracias. De nada. Mascotas. Sí, correas para... Pasada la medianoche, llegáis al primero de los lugares. Os encontráis frente a un pequeño claro en el bosque, muy cerca de las primeras viviendas de la ciudad, de la pequeña ciudad de Greenville. Es un pequeño poblado, un pequeño subpoblado dentro de Greenville, un poblado casi chabolero, compuesto por autocaravanas. Y en el que la pobreza fluye por doquier. Es un lugar de rednecks, de gente sin empleo, de gente con bastantes dificultades económicas y, bueno, un lugar perfecto para cazar, un lugar perfecto para hincar los colmillos, pero no es vuestro dominio. Una pena. Así que este primer claro en el que os encontráis posee una ancha conexión, una ancha tubería de hormigón de drenaje de lluvias, frente a las cuales hay una serie de cintas amarillas policiales bloqueando el paso, además de grandes charcos de barro y lodo.
¿Qué hacéis? Señalo dónde están las cintas de policía y empiezo... Policía, policía, humanos, 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 policía, sí, policía, peligro, sí. Clover, Dime, ¿qué pasa, Emma? ¿cuántas razas de animales callejeros se te ocurren a primera vista? 42. 42, Es un buen 28. número. ¿Crees que habrá ratas? ¿42 ratas aquí? Acabemos pronto aquí, por favor. No estoy cómoda con este ambiente y se me están estropeando los zapatos. Deberías Pero si tener es el cuidado con mejor las ratas. ambiente. Zapatos, botas, tacones. Sí, tacones, Avancemos, por favor. tacones normales, sí. ¿Qué hacéis entonces? Con lo bien que se está aquí. Yo he hecho un vistazo buscando algo mientras canturreo. Yo empiezo a poner mi nariz sobre el barro y empiezo a olfatear a ver si encuentro alguna pista. De acuerdo. Entonces, por favor, Emma, si puedes hacer una tirada, de percepción más, cuando le des a percepción más astucia, por favor. Dificultad 2. La estirpe del fugitivo creció y se multiplicó. Y hueles a sangre, pero ya sangre bastante diluida. Observas alrededor de la canalización, hueles y en efecto se huele la sangre. Miras en el interior y se ve uno de los conos que suele colocar la policía típicamente para marcar una escena del crimen. Y a su alrededor varias manchas de sangre ya resecas. Chicos, creo que Karen Walker se ha pedido un Bloody Mary. Bloody Mary, sí. O sea, que has encontrado algo. Sí. A ver qué tenemos por aquí. Bloody Mary, Bloody ¿Puedo quedarme este cono? Mary, Le daré de comer, Sí, lo prometo. Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Entráis entonces? Oye, hacia Emma, ¿por adentro? qué no le metes el cono a este por la boca? ¿Y si O le por gusta? otro sitio. Bueno, parece una pista interesante. No quiero que se lo coma. Entráis hacia adentro mientras retiráis las ¡A la mierda el cintas de cono! seguridad. Tiras el cono hacia un lado, Emma. Enfadada, rebota contra las paredes de hormigón de la canalización. Un ruido os llama la atención. Os giráis. ¿Autógrafos? Ven unas ratas dándose hacia vosotros. Mira, Emma, al final había ratas. A ver si son 42. Pues cuéntalas. 1, 2, 3, 20, 8, 1, 4. La rata se acerca Yo hacia ti, salto, Emma. salto encima de las ratas y empiezo. ¡Ah! ¡Ratas! 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 Por lo menos así se entretienen un rato. Agarras a la rata que comienza a chirriar en una voz frenética, en un grito de terror cuando la alzas y empiezas a bambolearla por todos lados. El ruido es ensordecedor en un principio y te molesta muchísimo, Alexandra. No esperaba que se entretuviera así. Déjalo ya, por favor. ¿Qué esperabas? ¿Podemos jugar con los Despreparado? muñecos? Ratas, sí, ratas peluditas gorditas, ratas. Vamos a jugar con los muñecos, venga. A ver. Le arrancas la cabeza a la rata y la sangre se vierte al suelo. Continúas comiendo, pero te da arcadas. La tiras. No tiene ningún valor nutritivo para ti. No son niños, las ratas no son niños. Niños. Clover, a tu alrededor olisqueas un poco. Y aparte de ese bastante distinguible olor a sangre reseca, de ese ambiente oscuro, y lúgubre que suelen tener las escenas del crimen, no encuentras nada más de utilidad. ¿Podemos jugar con los muñecos del suelo? No. Oh. Aquí no parece haber nada más, pero quizás podría preguntarle a alguna de las ratas si es que habéis dejado alguna viva. Yo no les he hecho nada. No.
Tiene que quedar alguna por ahí. No las he contado. Seguís escuchando más ruidos de ratas en el interior del túnel, pero al fondo del mismo, donde el ruido del flujo de agua es más intenso. Yo me meto por el túnel siguiendo el ruido de las ratas. Y Ay, grito, Dios, no, que me las mata todas. ¡Ratas! Le alcanzo y me pongo por delante. No, no, ratas, cuerpo, muerte. Sí, Ratas atrás, venga. ahí está. Alexandra, creo que este chico está mal de la cabeza. Ahí está el Sí, cuerpo. ¿verdad? No me digas. Tiene que estar el cuerpo de... El cuerpo de... Le adelantas, Clover, y comienzas a adentrarte en la lúgubre y húmeda oscuridad del túnel. Vas zigzagueando entre las diferentes salidas y llegas a un pequeño parche dentro de la pared de hormigón en la que la estructura ha sido reblandecida por la humedad y posiblemente por los corrimientos de tierras. De allí sale una pequeña camada de ratas huyendo hacia el final del siguiente túnel. Coges a la primera que encuentras. ¿Qué haces? Pues le hablo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde estaba la noche de autos del 31 de octubre? A la rata y comienzas a hablarle debido a una de tus disciplinas, a uno de tus poderes. Chicos, para ver vuestros poderes y dentro de vuestras disciplinas, lo único que tenéis que hacer es debajo de cada una de las disciplinas, donde están los puntos, darle a la flecha que hay a la derecha, el triángulo que hay a la derecha en poderes y se desplegarán. En el caso de Clover, que es una gangrel, que es uno de los clanes vampíricos más entrelazados con la naturaleza, su disciplina de animalismo le entrega el poder susurros salvajes. Sentir a la bestia. Puede sentir a la bestia presente en mortales, vampiros y otros seres sobrenaturales. Perdón. Me he equivocado. Susurros salvajes. Eso es lo que le permite hablar con los animales. El inconveniente de susurros salvajes, Clover, es que es una disciplina que tiene un coste. El coste de la disciplina es un control de enardecimiento. En Vampiro Quinta Edición, varios de los poderes vampíricos te obligan a realizar una de estas tiradas que se llama coste de enardecimiento. Abajo del todo, a la izquierda, tenéis en vuestra ficha un botón, la palabra enardecimiento, y debajo de ella tenéis un botón. Tirando, realizáis este chequeo de enardecimiento. Si lo falláis, vuestra hambre aumenta en un nivel, vuestra ansia aumenta en un nivel. Si no, continuáis. Así que realiza la tirada de enardecimiento, por favor. Éxito. Invocas los poderes de tu sangre y comienzas a comunicarte con la rata. ¿Qué haces? A ver, rata, a ver, ¿qué... ¿Habéis visto algo extraño por aquí? Porque ha habido un par de asesinatos en esta zona. ¿Qué habéis visto, olido o sentido? La rata te mira y dice: ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Otro día! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mucha sangre! ¡Mucha sangre! ¡Sangre mala! ¡Sangre mala! ¡Sangre mala! ¡Sangre mala! ¡Muerto! De repente, todas las ratas a su alrededor, que se han quedado como paradas, hipnotizadas por tu presencia, comienzan a hacer lo mismo. Comienzan a gritar: ¡Muerto! 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 Y el ruido es ensordecedor para ti, que eres la única que consigue comprenderles. Ah, vale, tranquilas. ¿Como yo? ¿Alguien como yo? ¿Visteis a alguien como yo? ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sangre mala! ¡Sangre mala! ¡Muerto! ¡Muerto! Y continúan en ese eco de voces constantes, en ese canturreo de muerto. ¡Johnny! Sí, Johnny. ¿Qué quieres, Johnny? Sí. Te puedes comer las ratas que quieras, ya no sirven para nada. Ratas no son niños. No son niños. Si les pones pelucas, sí. No son niños. Podrían ser coristas. No son niños. Es una buena idea, Emma. Llévatelas a todas, venga. Coristas pequeñitos, dulces.
Con cabellos rizados, sí, rizados. No ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? No, lo único que saben es lo que nosotros. Mucha sangre, muerto, muerto, mucha sangre. No ¿Me vieron gusta la nada. sangre? No sueltan prendas, solo dicen eso. Vaya por Dios. Pues estamos en un callejón sin salida. En una cañería sin salida, más bien, pero sí. Todavía disponéis de otra escena del crimen. Aparte de que en el dossier también indica los nombres de ambas víctimas y también, bueno, tenéis la tarjeta del detective. Yo podría intentar utilizar mi poder de sentir lo invisible en la zona donde apareció el cuerpo. Sí, sí podría, sí. Vale, pues me voy sin decir nada de dentro de la tubería, vuelvo a ir porque apareció fuera, ¿verdad? Que era donde estaba la sangre. Apareció justo fuera, sí. Pues me voy fuera sin decir nada. Joder, cómo estoy. Y uso mi poder allí. De acuerdo. Usas uno de los poderes de la disciplina Auspex, que es sentir lo invisible. Tu clan tiene acceso a este poder. No tiene ningún coste para ti. Estás bastante enlazada a la realidad del mundo a tu alrededor. Y eres capaz de detectar cualquier cosa que se encuentre, bueno, en otro estado de la realidad, ya sea invisible, ya sea escondido de forma sobrenatural o alguna presencia oculta. Te abres a la realidad a tu alrededor y no detectas nada. Nada en el plano sobrenatural. Aquí no hay nada raro. Deberíamos Tus irnos, compañeros. todo está limpio. Llamad a la limpiadora. Bueno, pues siempre Decidle podemos que está ir. despedida. Déjame hablar, por favor. Siempre Hola. podemos ir a donde murió el otro hombre. Hombre, sí, el otro hombre muerto. Encima de una piedra, creo recordar. Piedra, piedra. Y voy corriendo a donde está la piedra, en busca de la piedra de donde está el otro tío. Johnny sale ¿Vuelve corriendo, a ver pelotas? enloquecido. Emma, tu chiquillo sale corriendo, pero prefieres no pensar en esos términos. No, tú eres una gran estrella. No es tu chiquillo, no es tu responsabilidad en absoluto. No, tú no eres su Sire. Sire, sirenas y te pierdes en tus propios pensamientos mientras le sigues. Los demás, Alexandra y Clover, os miráis ambas con una mezcla de entre falta de paciencia y con una ansiedad creciendo momentáneamente conforme avanza la noche. Os giráis y partís en su búsqueda y en su persecución. Momentos más tarde llegáis hacia ese nuevo claro que Johnny había reconocido en un principio. A esa piedra, ahora recubierta de sangre reseca, comienza a chisporrotear y el suelo alrededor es un embarrado de lodo y centenares de huellas. No puede ser más barro. Empiezo a respirar barro, sí, a disfrutar. Barro, fresquito, sí, barro. ¿Es Encima agua? empieza a llover. ¿Qué es? Maravilloso. Todo para ti, Johnny. Estás en tu estado natural. Y me empiezo a acercar a. ¿Este natural? Abrazo, sí, abrazo, barro, sí, abrazo, sí, un abrazo, sí. Yo. Comenzáis a dar vueltas alrededor de la escena, alrededor de la extraña roca. Evidentemente son marcas de sangre. No hay huellas, puesto que el barro lo ha borrado todo. Y no parece haber un rastro útil para vosotros. En el momento en el que estás pensando acerca de ello, Alexandra, recibes una llamada de teléfono. El teléfono comienza a vibrar. Vaya por Dios. ¿Quién puede ser ahora? Lo pone en la pantalla. Ay, qué paciencia. En la pantalla pone Sam Stokes, la sheriff Vaya. de Greenville. Tal vez nos pueda aportar algo de luz al asunto. Y lo cojo. Sí, dígame. Siempre quise tener una linterna. Hola, Alexandra.
Hola. Es un placer volver a hablar contigo. Supongo que ya has conocido al apuesto detective Robert Weber. Muy apuesto, sí. Muchas gracias por su visita. Por Dejo traerlo. el asunto en tus manos, Alexandra. Tengo mucha confianza en tu grupo y en vosotros. Quisiera saber quién se ha introducido en nuestra pequeña familia sin pedir la hospitalidad. Marcan los cánones. Estamos investigando el asunto ahora mismo. Te agradezco muchísimo que hayas depositado tu confianza en nosotros. Y te aseguro que no te arrepentirás. Fantástico. Si necesitas cualquier cosa, acceso a cualquier lugar de la investigación, siempre puedes llamar al detective Weber o a mí. Y no te olvides de mantenerme informada. Dentro de poco esto saldrá a la luz y no quiero que el ganado esté nervioso. No te preocupes, lo tendré en cuenta. Muy bien. Un placer hablar contigo como siempre. Espero vuestras noticias. Hasta pronto. La cuelgo y digo, vaya, esperaba que me llamara para algo más relevante y me ha dado mucha vergüenza decirle que no estamos encontrando nada. Creo que ha sido mejor no decírselo por el momento. Hemos encontrado una piedra. Y ratas. ¿No te ha dicho nada más? No, algo que nos pueda servir de ayuda. Absolutamente nada. Solamente ha sido una llamada de confirmación. Pues para qué coño llama. De alguna forma. ¿Intuyes, Asquerosa. Alexandra, que la llamada era más bien una amenaza velada Sí, que bueno, eso lo buscar por curiosidad? daba por hecho que es una confirmación de todo, por decirlo así, pero que detrás había algo más, como que si fallamos esta misión, las consecuencias pueden ser funestas. ¿Nos retirarán de cartela? ¿Funestas? No, funestas. Yo quería hacer por lo menos 10 funciones más. Ay, por favor, ¿podríais callaros un poco? Me va a doler la cabeza al final. Oh, ¿quieres un masaje? ¿En los hombros? Un masaje tuyo. ¿En las orejas? Dedícate a cantar por ahí, vete, lejitos. Creo que tienes algo en la nariz. Nariz, orejas. Por favor, ayúdame. Le intento meter el dedo en la nariz. Clover. Cojo una piedra del suelo y se la tiro a Emma. No a la propia Emma, sino digo, Emma, mira. Le tiro la piedra. Sangre. Algo se mueve, algo se mueve. Sangre en la piedra. Sangre en la piedra. Son un caso Clover, perdido. tú miras a Alexandra. En los momentos más difíciles de vuestro grupo, de vuestra cotería, la toma de decisiones importante siempre ha sido dependiente de ti y de Alexandra. Ambas no os lleváis precisamente muy bien. Tú crees que huele a mentiras, huele a algo que no es del bosque. Y bueno, perdón. ¿Crees que huele a mentiras? Eso es Emma. Pero a Alexandra le tienes bastante compasión. Hay algo de ella que te atrae bastante. No sabrías decir el qué. Es alguien con una imagen falsa, sí, pero a la que le tienes bastante compasión. Y Alexandra, para ti Clover es un enigma. La chica salvaje es algo... Es una pregunta tras un misterio. Pero trabajando juntas, normalmente habéis solido sacar a vuestra cotería de los aprietos más importantes, aunque también es cierto que en las situaciones peligrosas, aquellos en los que confiáis más siempre suelen ser Emma y su chiquillo Johnny, los más aptos para cualquier situación peligrosa o violenta. ¿Puedo tener un teléfono como el tuyo? Es cierto que Clover es un enigma para mí. No sé por dónde va a salir, ni
qué objetivos tiene en la vida y a mí eso me pone de los nervios. Pero, por otra parte, los enigmas siempre me han causado mucha atracción. Además, en esta cotería es la única persona racional que hay y eso lo valoro tanto. Muy bien. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Hay rastros de sangre, huellas o algo cerca? Después de haberle dado una vuelta a la roca, no crees que vayas a encontrar nada más útil. No parece haber ninguna pista de utilidad y sobre todo con las lluvias de los últimos días que han dejado un lugar embarrado y cualquier pista útil muy posiblemente haya sido drenada o arrastrada por el agua. Podríamos volver a hacer otra vez esa habilidad de presencia para ver si hay algo en este punto. O podríamos ir al sótano donde murió el otro tipo. Es otra buena idea. O podríamos intentar A ver, ¿qué cantar a vas a 4 decir? voces. No, ¿Qué mierda ser yo? vamos al sótano. ¿Qué mierda ser Vamos al yo? sótano. ¿Qué mierda ser pobre, estar en paro, hacerme más mayor? Vamos a hacerlo, por favor. Canciones. Sí, canciones de cuna. Canciones de cuna. A ver, Sandra, A ver, no desafinas tanto, la verdad. Sandra, déjales a su rollo. Valoremos opciones. ¿Qué Yo crees que intento sería sentirlo mejor? invisible mientras canto, por cierto. Es algo que siempre haces muchas veces, bueno, casi de forma inconsciente. Y a tu alrededor no has detectado nada. Parece que esta noche no hay un buen público. O sea que no hay nada. Ta, ta, tarara. Sótano. Tenemos que ir sótano. Está Tenemos que claro. ir al sótano. Cuando Sótano. decís sótano, ¿a qué os referís? Donde Al sótano vivía... en el Sí. que vivía una de las víctimas. Así Es decir, a la casa de Carl Thrush. Son aproximadamente casi las 2 de la mañana. Esta víctima en concreto me causa mucha curiosidad porque no cuadra su estado vital con su aspecto físico, al menos el que aparece en la foto del reporte. Él era muy atractivo y muy bien vestido y sin embargo se dice que vivía con sus padres en un sótano, desempleado. Hay una incongruencia muy grande, hay algo que se nos escapa ahí y que puede ser relevante para este asunto. Podrías tener una discográfica, eres tan lista. Ay, me lo tomaré como un halago, viniendo de ti. En el dossier viene las direcciones de ambas víctimas. La casa en la que vivía Carl Thrush junto con sus padres está en un barrio de clase media de Greenville. Un barrio no muy alejado de donde os encontráis. Desgraciadamente para vosotros es muy tarde. Y no pensáis no pensáis poder tener bastante éxito en comunicaros con quien quiera que esté viviendo en esa casa ahora mismo a estas horas, a menos que vayáis a entrar de forma, sigilosa. ¿Cuál es vuestra intención? Yo quiero entrar de forma sigilosa. Eso va a ser muy difícil. Es difícil, pero por otra parte yo por una vez estoy de acuerdo con Johnny. Sí. Sí, Quiero las pero alternativas que tenemos. ¿de verdad piensas que Johnny va a entrar de manera sigilosa? Sí. No me puede distraer a los gatos, huele a rata. Ratas, gatos. Sí, Johnny confía. Johnny entra sigiloso. No se puede, es verdad, no se puede dejar este tipo de tareas a estos dos. Y si se despierta, los matamos a todos. Sí, matarlos a todos. Sí, los matamos. Descuartizamos sus tripas y nos Pero de comemos. nuevo, ¿cuál es la otra opción? ¿Separarnos? No, la soledad, no, Johnny, no. Yo no lo haría, a los Beatles no les fue bien. Bueno, y ¿Dónde no? si nos separamos, ¿cuál es la otra opción? ¿A dónde vamos? Rincostar. Sí. Yo voto porque las más sigilosas se cueren en la casa. Vale. Los ¿Y cuatro. quién se Los ocupa de los cuatro. tratos? Los cuatro sabéis perfectamente el más sigiloso es Johnny. Johnny es sigiloso. Johnny nunca hace ruido cuando va a matar niños. Sí, Johnny. Es el más sigiloso, pero al mismo tiempo es el de comportamiento más errático.
Ese es el problema. Johnny hace bien su trabajo, Johnny hace bien su trabajo. No sé si depositar mi confianza en ti. Sí, Johnny se portará bien. Las consecuencias pueden ser muy malas. No. Sí, Johnny se portará bien. Sí, Has Johnny es bueno. podido ruido en tu habitación. Quizás sea lo más lógico que vaya Emma con él, porque al fin y al cabo es su chiquillo. Bueno, No, pensándolo que vaya bien. él. Pensándolo bien, chiquillos. Emma podría contenerle en caso de que se desmadrara. ¿Dónde hay Aunque chiquillos? ¿quién contiene a Emma, por otro lado? Chiquillos pequeños, jugositos cortitos. Ya, Clover, ¿entramos los 4 y nos arriesgamos? Ay, podríamos hacer guardia en la puerta y que ellos entren. Es otra opción. Bueno, Al cabo de una media hora, llegáis al barrio, a la dirección del barrio en el que se encuentra la casa de Carl Thrush. Es una calle ahora mismo completamente abandonada, los coches aparcados frente a las casas, unas casas, como os dije, de clase media, con porches bastante pequeños, casas de tejas, todas de la misma forma, figura y color. El ambiente bastante enrarecido, huele a lluvia recién caída, porque acaba de parar de llover. El césped frente a cada una de las casas mojado y brillante a estas horas. Pero la soledad es palpable. La quietud os envuelve y os sentís como en casa. Llegáis frente al porche de la casa de Carl Thrush, el número 46 de St. Margaret's Road, de esta calle en la que os encontráis. ¿Qué hacéis? Hola. Yo empiezo a mirar sigilosamente las ventanas y empiezo a mirar si hay alguna luz encendida o si hay alguna enredadera de hierbas o algo por donde poner colarme. Ay, ¿Te fijas no me en gusta la- este sitio. por Te fijas fin en la un- construcción. da igual. Te fijas en la construcción y no, es una casa normal y corriente de una sola planta y posiblemente tengan una especie de trastero bajo el tejado. Hay varias ventanas, todas ellas cerradas, ventanas aisladas, y una puerta trasera y un jardín trasero, un pequeño jardín trasero enverjado como el resto de las casas. Posible que puedas entrar por alguna de estas entradas. Para saberlo, puedes tirar latrocinio y combinarlo con inteligencia para una dificultad de 3 puntos. Voy. Madre del amor hermoso. No sé lo que he sacado. Vale, de acuerdo. Una de las nuevas reglas de Vampiro quinta edición son las tiradas de fallos bestiales y críticos conflictivos. Cuando los personajes sacan un crítico conflictivo, significa que tienen un éxito crítico, un éxito absoluto. Lo que intentan conseguir lo obtienen. Pero al ser conflictivo, significa que la bestia se apodera de ellos. Consiguen tener ese efecto masivo, pero la bestia, que es el interior, que es el fondo de un vampiro, acaba controlando el alma del mismo de forma muy violenta y salvaje. Con la característica de que pueden ser muy violentos, muy salvajes, pueden romper la mascarada directamente, obtener una mácula, que es una especie de acción o remordimiento que va contra de sus creencias e ideas. Es decir, Johnny, que lo que vas a hacer la vas a liar pardísima de forma muy salvaje y muy furiosa, como si fueses una bestia, un animal, en vez de ser un ser humano. Pero al mismo tiempo vas a conseguir toda la información que quieras. Es decir, vas a conseguir entrar a donde quieres ir sin que nadie te vea. Ese era tu objetivo, pero la vas a liar muchísimo. Ofréceme algo. ¿Qué es lo que se te ocurre? Vale, voy a entrar en el jardín. En el jardín hay un perrito. Voy a matar a ese perro.
con sus entrañas voy a hacer como una liana, voy a meterme dentro de la casa, voy a buscar la información y tal. Una vez que lo tenga todo, si hay familia dentro, voy a descuartizar a todo el mundo y voy a meterle fuego a la casa. Esta escena ha sido patrocinada por el Sabbath. Sabbath. Sí, no deberías matar a los humanos. No es que no debiera, es que va a entrar y si me ha dicho que lo hace es que lo va a hacer, pero en teoría, cuando os estáis mirando todas y Johnny desaparece de vuestra visión. Os miráis a Alexandra y Clover mientras Emma va cantando y suponéis que Johnny va a entrar sigilosamente a ver qué es lo que sucede o a dejaros entrar al menos. Al cabo de 20 minutos, Alexandra y Clover comenzáis a miraros de forma muy, muy preocupada. No Clover, sabéis qué es lo que está sucediendo. tengo un mal presentimiento. Sí, yo también. No me gusta nada esto. Entramos. De improviso la puerta principal se abre, crujiendo sobre sus goznes y haciendo un ruido que se escucha levemente en la calle. Bajo el marco de la puerta veis a un Johnny sonriente, recubierto de sangre. Bienvenidas a casa. ¿Qué has hecho? Joder, sabía que la iba a liar. ¿Qué has hecho, Johnny? Fiesta. Sí. Una gran Dijiste fiesta. que ibas a cumplir adecuadamente. Johnny ha cumplido. Lo sé todo. Pero la A fiesta. lo mejor Alexandra no siempre tiene razón. La fiesta. A lo mejor deberías controlar a tu chiquillo. Johnny. Yo no tengo la culpa de lo que haga él, no soy responsable de él. De hecho, cuando lo dices, sabes que una parte de ti, la parte más cuerda de ti, Emma, no está del todo de acuerdo. Sabes que una de las leyes de la mascarada de los vampiros es ser responsable de tu propio chiquillo, y que las consecuencias de sus actos esta noche pueden derivar en la muerte de Johnny y en la tuya. Este no es vuestro territorio, y posiblemente alguien os pida cuentas. Cuando comenzáis a ver como de la chimenea surge un humillo. ¿Qué hacéis? Deberíamos limpiar. Así limpiar. Tenemos que entrar. Sí, me sorprende que haya humo. Es raro. Espero que Johnny no ¿Has haya hecho hecho algo lo que más, estoy Johnny, pensando. aparte de cargarte a todo el que está dentro? Tío, es que, ¿cómo es tan inconsciente? Como se entere el príncipe nos va a matar a los 4. ¿Sabes que tu vida corre peligro ahora mismo por tu culpa? Culpa mía. Culpa. No he hecho nada. La responsable era Alexandra. ¿Quién ha dicho eso? Johnny se ha portado bien. Johnny se ha portado bien. Darnos porque... La Sandra, bestia. La Vamos, bestia lo hizo. Johnny no ha hecho nada. La bestia lo hizo. cállate, cállate. Sandra, Vamos. ven aquí. La cojo de los hombros y le digo, lo vamos a hacer bien, ¿vale? Todo va a salir bien. Ahora Vamos a mismo entrar dentro. tenemos que limitarnos a arreglar esto. Ay, a ver si podemos, que esa es otra. Bueno, tranquila, ¿vale? Lo intentaremos hacer lo mejor posible. Vamos a entrar y vamos a ver qué ha hecho. Está bien. Os disponéis a entrar en la casa. Johnny se retira de la puerta y frente a vosotras, Alexandra y Clover, tenéis a un salón. Un salón cubierto por una alfombra de visillo de color... una alfombra de lana de color blanco, recubierto de varias manchas de sangre cerca de la mesita central. La sangre va serpenteando en hileras serpenteantes de rastros que van dejando marcas de los zapatos de Johnny. También observáis los cojines de los sofás rotos y rasgados, todas las plumas de su interior sobre la mesa de cristal, la televisión puesta en el suelo por alguna extraña razón que no entendéis. Avanzáis hacia el pasillo de las habitaciones
ambas habitaciones abiertas. Una de ellas, el baño, con toda la cortina manchada de sangre. Abrís la siguiente puerta y veis al dormitorio y veis a una pareja mayor, rondados los 50, pasados los 50, extendidos sobre la cama y muertos. Muertos de una forma muy violenta, cuchillados por todos lados. Su torso recubierto de incisiones, las muñecas rasgadas, las rodillas violentamente rotas y al lado posterior de sus juntas. Es una visión muy desagradable, pero no es la típica visión con la que se encontraría un vampiro tras ver a un vampiro alimentarse. Johnny no se ha alimentado de ellos. Esto parece la escena de un psicópata. Johnny, Johnny no lo hizo. Johnny no lo Vamos hizo. a ver, Johnny, ¿has visto algo raro al entrar? ¿A alguien? ¿A otra persona? ¿Estaban ya así cuando entraste? Sí, estaban descansando. Los ancianitos de Madre mía. durmiendo con sangre, durmiendo con la sangre. Sí, 3 para 3, 3 para 3, sí, 3 para 3. Sí. No sé si sentirme aliviada u horrorizada. Oléis a quemado. Parece que viene humo, se filtra a través de los tablones del techo, posiblemente del tejado. Volvéis hacia el salón principal y hay unas escaleras que marchan hacia abajo, hacia el sótano, y una pequeña trampilla entreabierta, cual se filtra un poco de humo. El tejado está ardiendo. ¿Qué hacéis? Fuego, fuego, se quema, hay que huir, fuego, fuego, quema, Pero en el sótano puede haber algo importante. fuego, no gusta. yo he hecho un vistazo rápido con mis sentidos, pero vamos, supongo que no. Con Auspex quiero decir, pero no. Es tarde para poder apagarlo, ¿no? Ahora mismo dentro de la casa, tus sentidos no detectan nada sobrenatural, pero sí que sabes perfectamente que arriba hay un fuego. Un fuego posiblemente de una lámpara de gas. Y está Alguien muy que cercano a se extenderse. ocupe de los cuerpos. Y el fuego se va a extender muy rápidamente, por lo que tu olfato te dice, Emma. Podríamos recoger pruebas, pero también podríamos dejar que desaparezcan porque Johnny la ha cagado, porque Alexandra se lo ha dicho. Madre mía. Pruebas. Y me lanzo a buscar pruebas rápidamente como un loco. Sin rumbo fijo. O sea, a buscar cualquier papel, cualquier cosa. Qué obediente es. Y marchas como un loco a buscar. Haz una tirada de percepción más... te lo diré. Brillo, percepción más astucia. Jo. Chungo. Sí, no eres el más indicado para ello, pero dificultad No. 3. Obviamente. Muy bien, mientras él está buscando, ¿qué hacéis los demás? Yo también busco, pero mientras voy cantando. Y mientras miro la puerta para asegurarme de que puedo salir, porque estoy loca, pero no soy gilipollas. Yo no, yo salgo fuera. Sí, yo también. Salís hacia afuera. Salís hacia afuera porque os asusta bastante el fuego. El fuego es algo que le causa terror o pavor a los vástagos. Y es que el fuego es capaz de destruiros. Y Alexandra y Clover salís afuera sin pensároslo, dejando atrás a Emma y a Johnny. Emma, haz la tirada de percepción más astucia, por favor. Espérate que ahora no encuentro percepción. Está en la tercera columna. No, perdón, en la segunda, la columna del centro, la tercera fila. Mírame hablar y te girarás. Bajas hacia abajo, hacia el sótano. Comienzas a indagar rápidamente, mientras el humo
comienza a inundar la planta baja. Miras a través de una serie de escritorios, armaritos, la propia cama del tipo que vivía aquí. Tipo solitario, pero lo cuidaba todo al detalle. El armario está lleno de trajes y camisas bien cuidadas. Sobre el escritorio hay muchas notas, varias fotos en la pared, en un corcho. La ropa bien doblada, todo huele bastante bien para ser un sótano. Y ves rápidamente una serie de cuadernillos en uno de los cajones del escritorio. Uno lo abres rápidamente mientras el humo va entrando y parece un diario. Lo cojo y si veo a simple vista que los papeles no aportan nada, me doy la vuelta y me voy antes de que se extienda demasiado el fuego. Llevándome el diario y ya te digo, si no veo que los papeles de los corchos y tal sean importantes, pues eso. Te lo llevas porque no parece haber nada más interesante ni importante. Llegas al salón donde Johnny está mirando perdido, envuelto por la niebla. Abres la puerta de nuevo y sales junto con él. Al cerrarla tras de vuestra, las llamas comienzan a extenderse ya brillando, siendo una antorcha de luz y crepitando ruidosamente en la calle. Comenzáis a escuchar gritos provenientes de otras de las casas circundantes. No me quiero quedar aquí. Tenemos que desaparecer ya. Sí, desaparecer. Buena idea. Sí, desaparecer. Alexandra, dime que soy guapa. Eres tan odiosamente irritante. Dime que soy guapa. Cállate, irritante. Tengo Johnny. esta... Odiosa. Johnny también es ¿Qué es guapa. eso? Es muy guapa, sí, es muy guapa. Johnny. Emma, Es muy guapa. Tengo Emma, esto. guapa, bonita. ¿Qué es eso? Tiene que decirlo Alexandra. Sandra, di algo. Y ahora dame un beso. Porque no me gustaría estar aquí cuando haya que dar explicaciones. Explicaciones. Sí, explicaciones. Hay que huir, hay que correr. Desaparecéis Escapar. del lugar. Me guardo el diario. Huís. Con un Johnny recubierto en sangre. Intentáis evitar cualquier núcleo, bueno, cualquier lugar el que puedan veros. Pasando a través de callejones, lugares deshabitados. Dais un pequeño rodeo por el Parque Norte y llegáis hacia vuestro refugio, cercano al amanecer. Comentadme, chicos, ¿cuál es vuestro refugio? Porque todos pasáis el día en el mismo lugar. ¿Cómo es? ¿Y qué es? Es un viejo teatro. Como está protegida toda la zona de los telones, no entra la luz y bueno, como está abandonado, pues es peligroso y no entra nadie. ¿Dónde duerme cada uno? ¿Dónde pasa cada uno el día en este teatro? Yo duermo en la azotea, que es la parte más alta y donde puedo sentir que estoy más alejada de la urbe. Yo duermo abajo, también en un sitio muy aislado y decorado, por supuesto, con mis obras de arte. Yo duermo Perdona. Yo duermo en un telón enroscado así en una especie de lona y así medio tendido. Y yo duermo donde la atrezo. Encontré una estrella grande y me la he utilizado como marca para poner debajo la cabeza. No se me ve entre todos los cacharros y no entra el sol, pero hay una estrellita y eso me hace muy feliz. Te hace muy feliz. De hecho, crees que cada noche tienes una actuación especial en este lugar y tu público te necesita. ¿No llegases a dormir aquí? ¿Quién sabe lo que haría tu público? Maldita sea. Pero cuando llegáis a vuestro hogar, las dudas te absorben. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miráis a Johnny. ¿Ha sido él el responsable de esa muerte? ¿Y cómo podríais averiguarlo? Esto sobre todo lo pensáis Alexandra y Clover. Emma está pensando en sus cosas.
Pero, y es así, si Johnny ha sido el responsable de lo que ha sucedido, tenéis un gran problema. ¿Qué hacéis? Yo al principio estaba segura de que había sido Johnny. ¿Quién podría ser si no? Pero en cuanto he visto a los dos cadáveres y la forma en la que habían muerto, mis dudas se han disipado. No creo que haya sido Johnny. No lo haría así, sin ninguna duda. De todos modos, aún así estamos en problemas porque nos pueden atribuir la culpa a nosotros. Si no los mortales, que no lo creo, nuestro grupo. Emma, ¿qué haces con ese librito que has encontrado? Me echo donde normalmente duermo, porque dentro de lo que cabe también es un sitio medianamente cómodo, y me pongo a leerlo. El resto de personas no sabemos que tiene el diario, ¿no? Clover Ella- no ha llegado a ver, creo. Es secreto, ¿no? Vale. Sí, yo lo vi cuando dijiste que te llamasen guapa, pero no sé nada más. Yo estaba más preocupado de encontrar algo o del fuego que otra cosa, o sea que yo no me he dado cuenta. Comienzas a leerlo. Por favor, ¿puedes hacer una tirada de... vamos a hacerla interesante. ¿Puedes hacer una tirada de... astucia más resolución? No, perdón. La solución está... Compostura, son rasgos en social, los de arriba, donde está la fuerza y la destreza. Compostura más resolución. Dificultad 3, porque esto es muy aburrido para ti, Emma. No es un... Perdona, es que me he quedado muy rayada porque no está apariencia, está compostura. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Sí. Compostura ahí, ¿me has dicho? Y resolución. Y resolución. Si escoges uno de ellos, te permitirá, escoger el otro. ¿Eso qué? La he liado. Sí. ¿Pero por qué me haces tirar? ¿Por qué? Sí, la has liado. La has liado muchísimo con un fallo bestial. Dejo a tus... Bueno, dejo a tu elección. Madre mía. Lo que está pasando ahora mismo es que no vas a obtener ninguna información del diario, pero además, lo peor de todo, es que vas a sufrir una compulsión. Es decir, la compulsión es que tu instinto bestial, esta vez tu instinto bestial relacionado con tu clan, va a tomar control de ti. Y va a tomar control de ti durante mucho rato, durante bastante rato de la escena, a menos que consigas, que consigas sobreponerte a ella. Entonces, la compulsión de los Malkavian es bastante chunguera. Muy chunguera. Tiene que ver, obviamente, con el delirio. El vampiro, cuyos dones extrasensoriales se desbocan, experimenta lo que podrían ser verdades o portentos, pero que los demás llaman productos de su imaginación que el ansia saca a la superficie. Aunque sigue siendo funcional, tu mente y tu percepción están distorsionadas. Durante esta escena aplicamos una penalización de 2 dados a todas las tiradas en las que impliquemos destreza, manipulación, compostura y astucia, así como cualquier tirada para sufrir el frenesí. Es decir, ahora mismo estás loquísima, muy loquísima. Pero además no vas a conseguir sacar, nada de información sobre el diario y es posible que perjudiques la investigación con eso. Tú dirás. ¿Pero qué estoy haciendo con esto? Tengo que dar un concierto. Joder. Tiro el libro entre el atrezo. En plan, ¿esto qué hace aquí? Y empiezo a rebuscar entre el atrezo algo que ponerme y en cuanto encuentro ropa, me voy al escenario y me pongo a cantar a pleno pulmón. Valjean, por fin, se acaba la función. Patrón, Monsieur, te esperan en prisión. Y sigo. Los cánticos os llama la atención, Alexandra y Clover. Estabais ayudando a limpiar a Johnny
Por si acaso tuvieseis que esconder lo que ha pasado esta noche, cuando subís de nuevo a la planta de arriba, al escenario, y os encontráis a Emma engalanada con un algo raro, no sabéis qué es ese vestuario que lleva, y cantando, dando una de sus habituales funciones. Y sabéis que cuando esto pasa, no sale de este estado hasta que pasa mucho tiempo. Afortunadamente para vosotras queda poco para el amanecer, pero sus gritos son muy, muy ruidosos y no os gusta que nadie sepa dónde dormís. No, mire, ¿qué más da? Anda, Hay mira, un ya deber está, que prometí cumplir. No. ¿Tienes un calcetín para metérselo en la boca o algo? Me vale cualquiera de los que lleve Johnny consigo. ¿Calcetines? Sí, Johnny tiene calcetines. ¿Dónde están los calcetines? Calcetines, sí, calcetines, calcetines. Y me empiezo a leer mis propios calcetines. No sé qué le ha dado ahora con ponerse así, pero debería ser la primera en saber que no nos gusta que haga esas cosas. Joder, podrían encontrarnos. Por cierto, antes le vi un libro en las manos. No sé si preguntarle me hará caso. No me va a hacer caso hasta dentro de un buen rato. Y yo lo juro por mi honor. Ella Pues nada, continúa gritando. Cojo un calcetín de Johnny y se lo pongo en la boca directamente. En fin. Emma, una de tus fans te acaba de meter un calcetín en la boca. ¿Qué te pasa? ¿Te crees mejor que una nevera? Una vez tumbé una nevera a cabezazos y estaba llena. ¿Sabes que necesito concentración para seguir pintando? Tiró sus cosas, o sea, ¿cómo puede interrumpirme? Madre mía, pero estoy en plena actuación. ¿Qué coño te pasa? Unos golpes interrumpen vuestra discusión cuando estáis intentando mantener el control de Emma. Tanto Clover como Alexandra como Emma os encontráis en ese escenario, pero Johnny se encuentra en la planta de abajo, sopesando lo sucedido. Los golpes son intermitentes, como si alguien estuviese llamando a la puerta del teatro. ¿Hola? ¿Oís? ¿Hay alguien ahí dentro? Mira lo que has conseguido. Con tus gritos has atraído a alguien. Joder, menuda nochecita. Y ahora aliento me sabe a ¿qué pastos. decimos? ¿Cómo explicamos nuestra estancia aquí? ¿Son mis fans? ¿Son mis fans? No son tus fans. Tienes envidia. Son mis fans. Ya voy yo a abrir la puerta, intenta contenerla o algo. Pom, pom, pom. Os advierto que si estáis allí haciendo drogas llamaré a la policía. Yo me intento acercar lentamente y cuando estoy cerca al lado digo, vete, o me alimentaré de ti. Aparto a Johnny y me acerco a la puerta y abro amablemente. Abres la puerta. ¿Cómo vas vestida, Clover? Voy básicamente así con una sudadera y poco más, unos vaqueros. Desgraciadamente, Clover, sabes que eres muy, muy pálida. Estás muy pálida. Todos los vástagos están muy pálidos. Obviamente, sois cadáveres. Vuestra piel no gana ese rubor. Tiene la vida. Vuestras venas, cuando ya no fluyen ni bombean sangre, se vuelven negras. Y es algo muy fácil de ver. Y que puede asustar a cualquiera de los mortales. En Vampiro Quinta Edición, uno de los dones de la sangre, una de las cosas, podéis hacer varias cosas con vuestra sangre. Una de ellas es el rubor de la vida, que es activar vuestro corazón para que la sangre comience a bombear y perdáis ese aspecto de muerto y parezcáis un humano. Otra de las cosas se llama arrebato de la sangre, que es que podéis utilizar vuestra sangre para daros un dado más en una tirada. Y la última es la reparación vampírica, reparar heridas y tal. Entonces, yo te digo, Clover, es posible que estando oscuro él no te vea tan pálida.
Sin embargo, si llevase una lámpara, una linterna o algo, es posible que tu piel la refleje mucho. ¿Qué haces? Creo que lo otro es perder el tiempo y le voy a soltar el rollo de que estamos haciendo una obra de teatro amateur imitando el vídeo de Thriller y que estamos maquillados. ¿De acuerdo? Abres la puerta y frente a ti tienes a un tipo, un cuarentón bajito, calvo, con barba de varios días. Lleva una camisa de franela y lleva una chapita en el pecho, en la solapa izquierda, que dice que reza lo siguiente. Reza Patrulla Vecinal A. Parece ser una de estas patrullas que últimamente se han formado en los barrios obreros, en los barrios de viviendas de Greenville, debido a algo que has escuchado en las noticias, pero que ahora mismo no sabrías recordar. No te interesan mucho los aspectos mortales, los asuntos mortales. Él, que lleva una linterna en la mano, dice: ¿Qué hacéis allí? ¿Qué hacéis allí? ¡Salid fuera! ¿Qué hacéis allí? Voy a llamar a la policía. Esto está cerrado desde hace muchos años. No, tranquilo. Solo estábamos practicando nuestra obra Bohemia Amateur. Es una nueva visión del Thriller de Michael Jackson. No pretendíamos incordiar a nadie, de verdad. Simplemente buscábamos un sitio en el que pudiéramos actuar tranquilos. Vale, vas a tirar persuasión más manipulación, dificultad 5. ¿Dónde está persuasión? No la veo. Abajo está en las habilidades, está en la columna del centro. Vale. La tercera por el final. 0. Magnífico. Eso con manipulación, ¿no? Eso es. Vale. Perdón, un momento. No pasa nada. Vale. Con esta tirada, éxito 1. Él da un par de pasos hacia atrás. ¡Pero esto es propiedad privada! Y saca un móvil y deja de enfocar con la linterna y comienza a teclear. ¡Voy a llamar a la policía! Será mejor que os quedéis ahí dentro. Voy a lanzarme contra el tío. ¿Puedo aparecer yo y utilizar mi habilidad de fascinación? Puedes aparecer tú, pero cuando vas a aparecer tú ves que Johnny se va a lanzar hacia la puerta. ¿Qué haces, Alexandra? Apartarle otra vez. Le han apartado una vez, ¿por qué no otra? De acuerdo. Johnny, Le aparta así como... Sí, perdón. Sí. Notas las manos de Alexandra sobre ti. Tú piensas de Alexandra que es un alma pura, que es la más pura de los niños. Y cuando te toca y te aparta, no puedes más que obedecer y dar un par de pasos hacia atrás. Me ha tocado. Me ha tocado. Canta el pueblo su canción. Quieto, nada la Johnny. puede Y me pongo detener. delante de la puerta para que me vea el de la patrulla vecinal. Perdone, Pues- señor. No queríamos molestarle de ninguna forma, pero como le ha dicho nuestra compañera, estamos ensayando la obra de Thriller a nuestra forma. No queríamos importunar. No hace falta que llame a la policía. Rojo, la sangre del valor. Como ven, mi compañera está muy emocionada por nuestra obra. Oh, me ha tocado. Me ha tocado. Y utilizas tu poder de fascinación, de la disciplina de presencia, y su atención deja de centrarse en el móvil. Los ojos se le abren como platos y se ve inexplicablemente atraído por ti. Sonríe como un idiota y te escucha hablar. Y ves que parte de su psique, parte de su mente intenta resistirse, pero se encuentra engalanado por ti. Entonces, la dificultad ahora baja a 3, ¿vale? Pero tienes que hacer una tirada de manipulación más presencia. Vale. Perdona. Persuasión otra vez. Persuasión más manipulación, pero además le añades, cuando te pida modificador, un 2.
que son los 2 puntos de tu disciplina. A ver, de me tu has poder, dicho disciplina. manipulación, ¿no? No, persuasión. Primero persuasión. Vale, un momento. Es que Está abajo, en la columna del centro, la tercera por el final. persuasión, vale. ¿Ves? ¿Y me has dicho? Manipulación. Ujú. Y el modificador son 2. Vale, Los dados que te da la disciplina. hecho. Vale. Él se siente como fascinado, pero a la vez intenta resistirse. Intenta mirar al móvil y dice: ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Y mira el móvil de nuevo y te mira con No extrañeza. llamará usted a la policía, ¿verdad? ¿Ves que intenta mirar al móvil de nuevo? Tira la linterna que se cae al suelo. Se agacha para recogerla. Y en ese momento vamos a dejarlo porque ya hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vampiro? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os habéis visto? ¿Cómo va todo? Ay, yo me estoy divirtiendo mucho. Me he reído muchísimo. Va de culo, pero bien. Yo O sea, soy ya muy fan de directamente- Johnny, tío. Ya directamente rompiendo mascaradas, sí, desde el primer día. Sí, o sea, el primer contacto que ha tenido ha sido bien, bien. Sí, muy bien, muy bien. Deciros que nosotros volvemos la semana que viene, no sabemos cuándo, estamos muy liados con curro y cosas así, no sabemos cuándo vamos a subir, que lo habéis preguntado, Waterdeep, ni tampoco el Resurgir del Dragón, pero ya os iremos diciendo, cuándo tendremos la siguiente sesión. A los que habéis estado en el chat, Io003, Enrique, ¿qué pasa, tío? Miquel y todos los demás, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Si os ha gustado, seguidnos aquí arriba. Si os ha gustado más todavía, seguidnos también en YouTube. Si os ha gustado mucho más todavía, seguid a esta gente que son increíbles, que todos tienen sus propios perfiles, sus propios proyectos y son alucinantes, y a sus canales y a todo. Y si os ha gustado mucho más todavía, dejadnos un comentario diciéndonos lo alucinantes que son las voces de Mel, Dante, María y Des. Nos vemos en la siguiente, gente. Decid adiós. Hasta luego. Hasta luego.